Buenas tardes. Vamos a comenzar la conferencia de Enrique Díez Gutiérrez sobre la nueva ley de educación. Soy Ginés Gómez Sabater, presidente de la Asociación Futuro de la Educación de la región de Murcia, y quiero darle la bienvenida tanto a don Antonio Viñao como a don Enrique Díez Gutiérrez, y agradecerles la participación en esta conferencia que seguro todos vamos a disfrutar. Como sabéis, Futuro de la Educación es la asociación que se creó a expensas de las jornadas, que ya vamos por su 7ª edición, las jornadas de una educación para el siglo XXI miradas desde las ciencias y las artes. La entidad que estaba teniendo las jornadas exigían que hubiese una asociación que tuviese como uno de sus objetivos fundamentales precisamente la organización de las jornadas. Quiero comentaros, porque creo que puede ser de vuestro interés, el que no es este el único objetivo, sino que tenemos también otros muy importantes. Uno de ellos es la posibilidad de generar, de crear un centro de innovación e interpretación educativa que te contemple no solamente los aspectos de la innovación, sino también los aspectos históricos y la vinculación entre lo que podría ser una especie de museo pedagógico a la misma vez que un centro de interpretación e innovación de la educación en la región de Murcia. Esas son las dos grandes líneas, justo con el interés en participar en todo lo que sea la política educativa regional. Dicho esto, doy paso a don Antonio Viñao Frago, que nos va a presentar el ponente de esta tarde y nos ilustrará un poquito acerca de esta importante persona. Buenas tardes. Me corresponde a mí la grata, vamos a decir, tarea de presentar a Enrique Díez, y como Ginés ha dicho ahora, pues para que hable sobre la que se conoce como Ley CELA o también LOMLOE. El subtítulo de la charla lo puso él, y el subtítulo indica ya algo acerca de por dónde va a ir. Es una pregunta que hace. ¿Un proyecto educativo de cohesión y justicia social? Es decir, ¿es efectivamente eso? ¿Sí o no? Eso lo que quiere decir es que, o indica ya, que la lectura que Enrique Díez nos va a hacer ahora es una lectura de la LOMLOE de carácter crítico. Bien, Enrique Javier Díez Gutiérrez es profesor en la Facultad de Educación de la Universidad de León. Es muchas cosas más, no me va a dar tiempo ni debo yo extenderme ahora, pero sí que quisiera decir algo sobre qué líneas de investigación o qué temas, más que qué líneas, qué temas son los que le preocupan a él. Son básicamente la educación intercultural, la cuestión del género y sobre todo cuestiones de política educativa o que tengan que ver con la memoria democrática. Si uno lee los títulos de los bastantes libros que ha publicado, pues entonces extraería algunas palabras clave.
de ellos. Neoliberalismo educativo, la construcción educativa del sujeto neoliberal, globalización, educación crítica, educación para el bien común. Y esos son títulos que nos indican más o menos qué temas, qué líneas son las que toca Enrique. Pero luego hay otros títulos, la educación en venta, la revuelta educativa neocon. ¿Qué hacemos con la educación? Manifiesto por otra política educativa. Es decir, son títulos que nos indican otra faceta suya. Porque Enrique Díez no es un profesor solo. Es, entre otras cosas, el coordinador federal de educación de Izquierda Unida. Y es alguien que en Wikipedia, si entran, en la nota que nos ha dado el no, lo definen en esa pequeña nota que se pone con la foto de alguien, lo definen como activista. Es decir, combina la faceta de profesor que investiga, trabaja, que reflexiona, que piensa, que lee y que escribe, con la faceta del político que tiene que definirse y actuar, proponer sobre la marcha en función de qué problemas hay. Y eso es lo que creo que le define más. Lo que no sé muchas veces, para mí por lo menos sería difícil, y una de las cuestiones que quizás pues, nos pueda decir algo luego él, es cómo combina o cómo hace para que el político case con el científico bien y el científico case con el político bien. Bien, como dije antes, lo que yo pienso que va a hacer y lo que ha definido él va a ser una lectura de carácter crítico de una ley. Yo solo quisiera decir una cosa más. Enrique estuvo ya aquí en estas las jornadas las séptimas. No recuerdo bien si fue en la cuarta o en la quinta. La ley que regía entonces era la LOMCE. Es decir, la LOMCE se aprueba en el año 2013. E inmediatamente todos los partidos, o prácticamente todos, firman un documento por el cual se comprometen a derogarla. Han pasado, sin embargo, 7 años y la derogación ha tardado, pues eso, un lapso dilatado de tiempo. Es decir, lo que se pensó que iba a ser una ley que iba a regir durante muy poco tiempo, sin embargo, por una serie de causas que no voy a entrar en ellas ahora, y que yo creo que la mayor parte de las personas que asisten saben, ha permanecido vigente durante 7 años. En el interregno ha habido propuestas de un tipo y otro. Yo recuerdo ahora la que la Fundación Trilema hizo. Pero junto a esa, frente a esa, Enrique ha participado como miembro del Foro de Sevilla en un manifiesto y en la propuesta por una política y por una ley de otro tipo. La cuestión estriba, y yo espero que la charla que nos va a dar normalmente irá por ahí, en si la ley CELA responde a las expectativas de quienes hicieron la propuesta de una ley o de una política nueva. Enrique, cuando quieras, espero que nos digas sobre el tema bastante y mucho. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos y todas y gracias por la invitación tan amable que habéis tenido de nuevo para participar aquí y especialmente a Antonio, con el que comparto la admiración que tiene toda la asociación respecto a él y sobre todo el trabajo que lleva haciendo durante tantos años y que siempre ha sido para nosotros un precursor y un precedente.
Y en este sentido quería hacer dos matices sobre lo que ha planteado. Lo digo porque me parecen muy interesantes. Luego, si quieren el debate, los desarrollamos. Uno es a propósito de hace un poquito Carlos Bernabé, un joven que hizo el trabajo fin de máster ahí en la Universidad de Murcia, me mandó un correo diciendo, mire, he hecho uno sobre la libertad de elección y me gustaría saber su opinión. Entonces, me pareció tan interesante que le propuse, y así lo hicimos, hacer un artículo conjunto en El País. Y cuando nos pedían del País, bueno, pues los nombres y apellidos y a qué nos dedicábamos, él me decía, bueno, yo no sé, igual le parece a usted mal que siendo profesor de la universidad compartir autoría con alguien que soy un concejal de un pueblo. Y claro, yo ahí fue cuando le dije, mira, no solo le contesté al correo electrónico, no solo no supone ningún problema, sino que me siento orgulloso. Me siento orgulloso de que un joven haya dado el paso de organizarse con otros ciudadanos y ciudadanas para representarnos. Porque si algo tengo claro es que todos y todas somos políticos. Todos, bueno, eso es un principio básico, igual que siempre decimos que la educación es política, porque todo el mundo tiene una concepción del mundo, de la sociedad, de cómo le gustaría que fuera las relaciones humanas, cómo le gustaría que fuera el modelo social. Y ciertamente a mí me pareció fascinante que un chico joven, además, diera ese paso a representar, igual que la gente que está en sindicatos, se organiza los trabajadores y trabajadoras para luchar por los derechos, no de ellos, sino de todos los trabajadores y trabajadoras. Por eso yo siempre respeto mucho esa autodefinición por parte de toda la ciudadanía de que somos políticos y hay que repolitizar, que decía ayer la propia política, dignificarla. No con tantos casos como vemos de corrupción o de utilización de la política con fines espurios, sino para lo que han hecho tantos miles y miles de gente a lo largo de este país, que la política incluso les cuesta y que están plenamente comprometidos con mejorar su entorno. Y por eso la política, todos los que somos profesionales y científicos, también somos políticos y mucho más los que estamos en educación, que estamos transmitiendo siempre nuestra forma de pensar sobre el mundo. Y en este sentido, el Foro de Sevilla, en el que participo, pero que también estamos dentro de una red más grande, que es Redes por una Nueva Política Educativa, es parte de esta propuesta, es decir, de cómo la comunidad educativa progresista sí que plantea una alternativa, porque a veces siempre nos dicen que, bueno, hacemos muchas críticas. Yo si tuviera que responder con una respuesta rápida al subtítulo de este espacio que estamos aquí de reflexión sobre si realmente esta nueva ley educativa supone un salto adelante significativo, yo diría que es o ha sido otra oportunidad perdida. Así, de hecho, fue uno de los artículos que escribimos desde el Foro de Sevilla justamente en este sentido. Y voy a decir pros y contras, y entendiéndolo en el contexto que estamos actualmente. Bueno, lo primero que tendría que decir claramente es que la patronal católica de los colegios privados concertados, que es mayoritaria en el sector, maneja casi el 64% de todo el sector concertado, ha puesto el grito en el cielo, y nunca mejor dicho, y ha lanzado una campaña de acoso y derribo contra la nueva ley educativa, denunciando que, según ellos, pone en serio peligro su privilegiado estatus al final, porque es un estatus realmente privilegiado como el que venían teniendo. Realmente yo creo que se trata de una burda maniobra sin otro propósito que el de hacer ruido, mucho ruido en sus medios y en la calle en cierta medida, para exigir que se perpetúen legalmente los privilegios conquistados en el tardofranquismo que tanto rédito, tanto ideológico como económico, les han reportado. De ahí que todo este conglomerado de empresas agrupadas bajo la marca escuelas católicas, en cuanto vieron peligrar mínimamente algunas de las regalías acumuladas durante décadas en la España heredada del nacionalcatolicismo, crearon la plataforma Más Plurales.
Y claro, el lenguaje construye la realidad y el lenguaje que utilizan es muy potente mediáticamente, pero realmente esta plataforma no es más que un instrumento de agitación y propaganda, el clásico para la gente mayor, aquello de agitprop del posfranquismo, sin otro objetivo que el de manipular a sus huestes, lanzando bulos o lo que ahora se denomina fake news, al más puro estilo trumpiano, contra la mal denominada ley CELA, que según el decálogo además que han publicado al efecto, dicen, una ley partidista ideológica que solo vendría a coartar la libertad y enumeran un decálogo de 10 maneras distintas de coartar la libertad. La verdad es que es sorprendente, yo me lo he leído porque es curioso hacer ese ejercicio. Bueno, en el fondo no soportan que se derogue la nefasta ley Wert del PP que tantas prebendas les otorgó, para seguir, yo creo que adoctrinando, como así lo han hecho, a todos los escolares desde su infancia, a la vez que les aseguraba una selecta clientela, haciendo además, bueno, pues caja a costa, lógicamente, del erario público. Y sin por ello dejar de cobrar a las familias su particular tributo en forma de aportaciones voluntarias, entre comillas, que la ha denunciado incluso la patronal de la privada. Y se les cobraba, les decía, hombre, por el privilegio de escolarizar a sus hijos e hijas y mezclarse con los pobres de distinta clase y condición. Y esto es en el fondo lo que viene a suponer los conciertos educativos. Y lo hablaré un poquito más extensamente a continuación porque me parece significativo centrarme en este tema. En definitiva, es un negocio económico ideológico redondo. Se entiende, por lo tanto, que se revuelvan contra lo que ellos denominan el gobierno social comunista, que parece que está empeñado en limitar un tanto su potestad para seguir haciendo y deshaciendo a su antojo en la educación, como así lo han hecho durante mucho tiempo. Y merece la pena al respecto detenerse un poco en analizar bueno, pues esta campaña orquestada por estos aliados económico-ideológicos para desenmascarar esas consignas propagandísticas. Veo, sin más, en alguna medida, bueno, estos bulos o fake news, es decir, cómo esto realmente no es así. Primero, la ley no suprime para nada la libre elección de centro educativo. Una de las mentiras más repetidas es que la ley es anticonstitucional, dicen, por atentar contra el derecho a la libre elección de centro. Vamos a ver. Primero, no existe este supuesto derecho. Es decir, no es un derecho, no está contemplado ni en la Constitución, ni ha desaparecido lamentablemente de la propia ley, que lo recoge entre sus principios. Y este es uno de los problemas, como veremos, de los límites que tiene muy claramente esta ley. Porque el artículo primero, el artículo 1, en el apartado, en el punto Q, así lo pone, o en el articulado relativo a la escolarización, a partir del artículo 84 y delante, o los centros docentes, a partir del artículo 108 y adelante. Bueno, entre otros muchos, ahí aparece. Por lo tanto, primero, ni es un derecho ni se suprime ese privilegio. Es curioso. La libre elección de centro, tengo que decir claramente que no es un derecho, sino la manifestación de una preferencia particular. Yo, en vez de hablar de libre elección de centro, diría libre selección de centro, que dice otra cosa muy diferente. Y esta manifestación de una preferencia particular de determinadas familias, que en ningún caso puede equipararse a un derecho de todos o al derecho que todos y todas tenemos a la educación en condiciones de igualdad, no es posible que lo argumenten como cuestión sustancial. Primero, porque no desaparece y segundo, porque no es derecho. Por lo tanto, tal preferencia de elección de centro determinado solo debería ser atendida en caso de que se contemplara. Yo particularmente tendría mi opinión al respecto y mucho más crítica, pero al menos según la legislación vigente, según la Constitución, se podría atender en caso que no atentara contra los criterios prioritarios que deben presidir la planificación educativa en función del bien común de todos los niños y niñas, es decir, el derecho universal a la educación y una escolarización equitativa, en todo caso, ¿vale? Segundo, los poderes públicos
es que así lo establece literalmente la Constitución en el artículo 27.5, que casi uno se lo acaba sabiendo de memoria. Lo que dice es que tienen la obligación de garantizar a todos, nosotros añadiríamos, lógicamente, nosotros y nosotras, a todos y a todas, la educación mediante una programación general de la enseñanza y la creación de centros. Y ello supone, ante todo y sobre todo, destinar los recursos necesarios para asegurar la mejor educación pública a toda la población en edad escolar. La mejor educación pública, repito, al margen de la clase social y de los recursos de las familias. Y si una familia prefiere otro tipo de educación para sus hijos e hijas, podrá satisfacer su deseo siempre que corra con los costes de su elección privada, de su selección privada. Pero nunca exigir que se le financien con recursos públicos sus preferencias particulares. Lo que ampara la Constitución es la posibilidad de crear centros privados, pero no que la escolarización en ellos deba ser financiada con fondos públicos. Eso no aparece. Máxime, además, cuando todas las investigaciones educativas al respecto vienen mostrando claramente que el pretendido derecho a la libre elección de centro solo esconde, y cito a Jimeno Sacristán, el rechazo a la mezcla social, a educar a los hijos e hijas con los que no son de su misma clase. Y la realidad es que los hijos e hijas de clase trabajadora, de inmigrantes, de minorías étnicas o las personas con diversidad funcional van fundamentalmente a la pública. Por el contrario, curiosamente, los descendientes de las clases medias y altas optan a los centros privados o privados concertados. La incoherencia es que estos últimos se pagan con el dinero de todos y de todas, a sabiendas de que sabemos de facto que esto supone financiar la segregación clasista de la población escolar. Si me dicen cuál es el gran problema actual del sistema educativo español, digo, el primer problema fundamental es la doble red, porque es la que garantiza la segregación por clase social en este país, el mantenimiento de la desigualdad. Además, es que para asegurar la selección de su alumnado, la gran mayoría de los centros privados concertados no solo imponen cuotas mensuales, esas cuotas mensuales que decimos voluntarias, que son inasumibles para las familias con menos recursos, sino que además utilizan subterfugios de muy diversa índole, no tenemos suficientes recursos, etcétera, para que la mayoría del alumnado con diversidad, como vemos, acabe en los centros públicos. Esto sí que, esta práctica de las cuotas voluntarias, entre comillas, es decir, de esas cuotas irregulares, sí que se ha intentado erradicar o al menos minimizar al máximo con la nueva ley. Pero de eso no habla para nada la derecha cuando reivindica con tanto fervor el pretendido derecho a la libre elección de centro. Y es que no se trata de libertad, se trata de privilegios clasistas con financiación pública, que eso es lo que tenemos. Y no voy a sacar aquí a colación el ejemplo de la chica esta, Leonor, que me imagino que todos ustedes conocerán. Segundo bulo o fake news, es que la ley no acaba con la educación concertada. El segundo bulo o falsa noticia especialmente falaz es que sostiene que esta nueva ley pretende acabar con la enseñanza concertada. Nada más lejos de la realidad, desgraciadamente, por más que España sea una anomalía en toda Europa al respecto en este sentido, y que se debería haber iniciado hace tiempo un proceso para poder contar con una red pública única que garantice el derecho a la educación de toda la ciudadanía en condiciones de igualdad. La triste realidad es que la nueva ley educativa, la LOMLOE, mantiene tal cual la doble red sostenida con fondos públicos, sin atreverse siquiera a establecer el carácter subsidiario de los conciertos, que era una demanda que se le hizo, además una pelea que tuvimos fuertísima con la propia ministra del Ministerio, para que estableciera al menos el carácter subsidiario de los conciertos, para que nunca más se supriman aulas o centros públicos en las mismas zonas donde se mantienen o incluso se amplían los conciertos educativos, como pasa en Murcia, como pasa en Andalucía y como pasa en Madrid exponencialmente, y lo sabemos todos y todos. La realidad es que la financiación de la educación concertada ha subido un 25% en los 10 últimos años, mientras ha estancado la pública. Es que esta es la realidad. Es decir, no solo supone una situación de mantener la desigualdad y justamente de segregación por clase social, sino que además supone un robo
a las arcas públicas para mantener los privilegios de determinadas clases sociales. Otra cosa muy distinta es que se deroguen ciertos aspectos de la ley Wert en la LOMLOE, que, como bien sabe la patronal de la concertada, han reforzado sus privilegios y han permitido su imparable despliegue a costa de la educación pública, sobre todo en determinadas comunidades autónomas. Por ejemplo, sí, en sentido positivo, la LOMLOE suprime el criterio de demanda social. A la hora de programar plazas educativas por parte de las administraciones competentes, elimina ese criterio de demanda social, porque la obligación constitucional de los poderes públicos, recordamos el artículo 27.5, es la de crear plazas públicas suficientes para garantizar el derecho de todos y todas a la educación en condiciones de igualdad. Y a raíz también de una enmienda del área de educación de Izquierda Unida, a través del grupo parlamentario Unidas Podemos, se ha establecido en la propia ley, que es de las pocas cesiones que hizo en este sentido el Ministerio, ante la presión que hicimos fundamentalmente, bueno, pues en la LOMLOE se ha establecido que las cesiones de suelo público solo se podrán destinar a la construcción de centros públicos, donde falten plazas escolares, y no para crear colegios privados concertados de antemano, como se ha hecho en la Comunidad de Madrid, postergando fundamentalmente la educación pública y propiciando incluso prácticas corruptas, como se ha demostrado, lo digo porque está así, por sentencia judicial, en el caso Púnica, digo por ser uno de los casos más nombrados. Pero nada de esto, ojo, nada de esto atenta contra la libertad de creación de centros docentes, que es el artículo 27.6 de la Constitución española, ni afecta a las enseñanzas concertadas como tales, que lamentablemente, repito, se mantienen tal cual en la nueva ley. Y además la ministra lo ha anunciado y reiterado que era una defensora de la concertada. Se trata, por lo tanto, de otro bulo para intentar frenar la supresión de todo aquello que pudiera seguir a tocar ligeramente su negocio. Y pensemos que ahora el número de alumnado va disminuyendo y van a desatar una campaña feroz para que se introduzca en sus centros y seguir aumentando su capacidad y su permanencia. Tercer bulo, la educación especial no desaparece. Esta fue la primera mentira que lanzaron hace muchos meses, antes de la propia ley, cuando difundieron ampliamente que la ley pretendía acabar con los centros de educación especial sin molestarse siquiera en mencionar que dice lo que entonces era el proyecto de ley. Es que es sorprendente, porque además esto salió de la patronal concertada de los centros de educación especial. Y sorprende esta fake news cuando el proyecto de ley dice literalmente: el Gobierno, y cito textualmente, el Gobierno, en colaboración con las administraciones educativas, desarrollará un plan para que en el plazo de 10 años, largo me lo fiáis, Sancho, que diría Cervantes, en 10 años los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Es lo único que dice. Y añade además que continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para escolarizar a alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada. ¿Dónde está ahí la supresión? ¿Dónde está ahí toda esta campaña que desataron? Y todo ello, como también se indica, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Lo que sí es cierto es que, como dice todos los especialistas en educación inclusiva, se han dado pasos muy limitados en avanzar realmente hacia la educación inclusiva, pero si quieren eso lo discutimos más en el debate. Por lo tanto, lo que se plantea en esta ley es de avanzar a muy largo plazo, habría que objetar, en una educación inclusiva que estamos lejos de asegurar actualmente y que incluso el Tribunal Supremo ha establecido. Es que recuerda a las administraciones educativas que tienen que escolarizar al alumnado en la red ordinaria y proveerla de medios, por lo tanto, en la red pública. Por eso esta ley establece que las administraciones educativas regularán los procedimientos que permitan resolver las discrepancias que puedan surgir, normalmente siempre entre familias, equipos de orientación, el propio centro, siempre teniendo en cuenta el interés superior
del menor y la voluntad de las familias que muestren su preferencia por el régimen más inclusivo, porque casi siempre ha habido más problemas en este sentido, al menos en todos los procedimientos judiciales que ha habido. Lo cual, lo único que posibilita es que las familias puedan mostrar su interés por el modelo de escolarización más inclusivo para su hijo o su hija. Es decir, parece que no hay nada raro. Es más, no desaparece la educación especial y lo único que se dice es que se debería potenciar la educación inclusiva, algo que todo el mundo está de acuerdo. Por lo tanto, fíjense cómo manejan toda esta campaña de bulos. Otra de las bulos o fake news que han sacado es que la enseñanza de religión no se saca de la escuela en esta ley, no se saca. Este podríamos llamarle el cuarto bulo, ¿no? Bueno, pues sorprende esta interpretación trumpiana de la realidad. Es como este Trump que utilizaba cuando decía a los periodistas, no, pero es que los datos dicen esto, y dicen, no, es que ustedes tienen unos hechos, yo tengo hechos alternativos para referirse a las mentiras, ¿no? Bueno, porque la nueva ley, por más que nos pese, mantiene el adoctrinamiento religioso que blindó el preconstitucional acuerdo sobre enseñanza con la Santa Sede y que ningún gobierno se ha atrevido a denunciar, a pesar de todas las promesas que ha habido cuando se estaba en la posesión de que se iba a derogar este acuerdo posfranquista. Realmente, que por eso tenemos en la Facultad de Educación clase de religión católica, al futuro profesorado, que por eso tenemos en los hospitales, que por eso tenemos en los ejércitos, infiltrado a catequistas adoctrinadores. Es más, en la escuela se mantiene también el pago con fondos públicos de la legión de catequistas que imparten doctrina católica, aunque acceden a sus puestos a dedo por la mera voluntad del obispo de turno. Lo único que hace la LOMLOE es impedir el atropello que introdujo la LOMCE al obligar al alumnado que no elegía religión a cursar una materia al gusto de la jerarquía eclesiástica, recuperando así, bueno, pues su carácter de materia estrictamente voluntaria que no puntuará en la nota media del expediente académico, como algo que parece de sentido común. Es decir, es lo único que ha hecho. Pero, por lo tanto, queda claro que la religión católica va a seguir siendo una materia de oferta obligada en todos los centros de este país y en todas las etapas educativas, y que se seguirá pagando con fondos públicos el adoctrinamiento de niños y niñas desde la primera infancia. Bueno, si así lo deciden sus progenitores, lógicamente, y esto sigue haciendo caso omiso a lo establecido al respecto en la Declaración de los Derechos del Niño y de la Niña, en la Declaración Internacional. Bueno, otro mantra que las derechas han repetido sin cesar y por todos los medios a su alcance ha sido que la nueva ley va a acabar con el castellano en las comunidades donde hay lenguas propias cooficiales, especialmente en Cataluña. Bueno, pues el castellano no se suprime en las comunidades con lengua propia, porque lo que suelen ocultar en este aspecto solo es que se vuelve a la formulación recogida en las leyes educativas previas, que nadie había cuestionado, incluida, ojo, la propia LOCE del Partido Popular. La única que introdujo este elemento fue la Ley Wert, que esa singular referencia al castellano como lengua vehicular, aunque la lengua vehicular, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, es el bilingüismo, el spanglish ese que acaban no sabiendo ni inglés ni science, de las dos. Bueno, pues en un alarde más de ese empeño vertiendo de españolizar a los catalanes, según su propia expresión, introdujo esto del castellano como lengua vehicular. Bueno, pues la LOMLOE lo único que garantiza, como no puede ser de otro modo, es un tratamiento del castellano de conformidad con la Constitución española, donde se establece que es la lengua oficial del Estado y que todos los españoles tienen el deber de conocerla. Por eso parece que los sedicentes constitucionalistas no se conforman con la referencia explícita a la Carta Magna cuando presumen de ser sus más fieles seguidores. Y lo digo irónicamente, saben perfectamente que esta ley no cambia nada al respecto de la práctica, que el modelo de inmersión lingüística catalana está además refrendado por el Tribunal Constitucional y que se va a seguir aplicándose tal cual. Se trata, una vez más, de generar ruido mediático, sobre todo para obtener posibles réditos electorales y aumentar la crispación, porque la finalidad fundamental es el acoso y derribo al gobierno actual. Finalizo, por lo tanto, con esta parte y avanzo
en otra parte que quiero también poner en valor, en el sentido, ¿qué avances tiene la nueva ley educativa? Porque no todo son aspectos de oportunidad perdida, sí que ha supuesto una serie de avances que tenemos que reconocer. El primer avance, y que yo creo que todo el mundo ha reconocido y en parte ha sido la opción por eso de apoyarla mayoritariamente, es que ha derogado la nefasta y controvertida LOMCE del Partido Popular, lo cual conlleva una serie de consecuencias muy claras. Por ejemplo, la eliminación de itinerarios segregadores desde los 13 años. Por ejemplo, la supresión de las perversas reválidas. De hecho, tuvieron tal rechazo social que el propio Partido Popular se vio obligada a posponerlas in edie. Pero también, por ejemplo, supone la recuperación de toda la etapa de educación infantil como etapa educativa global, desde los 0 a los 6 años. Porque de 0 a 3 era, por eso se hablaba de guardería, por eso se hablaba de preescolar, se hablaba de no infantil, casi de servicios sociales. También, como consecuencia de derogar la LOMCE, ha supuesto la devolución de las competencias sustraídas a los claustros y a los consejos escolares de los centros, que habían quedado profundamente devaluados. ¿Quisiéramos más? Por supuesto. ¿Quisiéramos más democracia? Por supuesto. Pero bueno, al menos ha supuesto esto. O también la consecuencia ha sido la relativa pérdida de peso de la asignatura de religión, como veíamos. Claro, acabar con estos y con otros tantos aspectos regresivos de la LOMCE era, sin duda, una necesidad imperiosa. Por eso, claro, es una razón para haberla apoyado. Pero eso solo ha supuesto una mera vuelta a la anterior ley educativa, LOE. Por eso se llama LOE en parte. Esa ley aprobada en 2006 por iniciativa del gobierno socialista de Rodríguez Zapatero y que, ojo, advierto, lo digo porque no podemos achacar esto solo a lo que se hicieron con otras leyes, la ley Wert del Partido Popular, no, es que esta ley del 2006, la LOE, durante su vigencia fue posible, por ejemplo, una significativa ampliación de los conciertos educativos a costa de la enseñanza pública y en comunidades autónomas, además de distinto signo político, y tanto por abajo como por arriba. Y ahora se sigue manteniendo con la nueva ley que los conciertos en bachillerato, en formación profesional, es decir, o en educación infantil, y estoy diciendo cuando no es la educación obligatoria establecida constitucionalmente, se mantienen. Y eso es una decisión política. Y eso es voluntad política hacerlo o no hacerlo. Pues bien, esta ley nos retrotrae justamente al modelo de la LOE. Buena parte de los avances y mejoras alcanzados en la tramitación parlamentaria de la LOE se deben, por un lado, a las enmiendas conjuntas de los socios de la coalición, basadas en el pacto de gobierno, y por otro, hay que reconocer que la iniciativa de Izquierda Unida, que fue la que presentó más de 50 enmiendas propias a través del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, fue lo que forzó a que el PSOE, que no había asumido ninguna de ellas en la negociación inicial, que era el socio de gobierno, bueno, pues al menos se debatieran para incorporar aspectos fundamentales que demandaba la comunidad educativa progresista, porque lo único que hicimos fue plasmar ahí la demanda de la comunidad educativa, que lógicamente coincidía con nuestro programa. Nos referimos en concreto a mejoras que conllevan una mayor apuesta, aunque tímida, a favor de la escuela pública y un mayor control de la concertada, aunque claramente, repetimos, insuficiente. A modo de ejemplo, cabe citar la incorporación del reconocimiento de la educación pública como eje vertebrador del sistema educativo. Y en consecuencia, es que esto tiene claras consecuencias, la obligación que tienen los poderes públicos de garantizar el derecho de todos y todas a la educación en condiciones de igualdad mediante una oferta suficiente de plazas públicas, para lo cual, y así lo establece la LOMLOE, las administraciones educativas promoverán un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública. Artículo 109. Esto, bueno, pues nos parecía al menos un avance fundamental. Así como también, en segundo lugar, la garantía de que la creación, y esto sí que fue una pelea y
ahí el diputado Joan Mena tuvo un papel excelente, de que la creación de nuevas plazas escolares de 0 a 3 años, porque cada vez hay mayores necesidades y son acuciantes en 0 a 3, que fuera para ampliar de forma suficiente y asequible la oferta pública. El meter esta palabra pública es crucial porque cambia radicalmente dónde van destinados los fondos. Los fondos públicos, si van destinados a la oferta pública o a la oferta educativa, y como suele pasar en otras leyes anteriores. También cabe destacar al respecto la aprobación, como decía al principio, de nuestra enmienda para que el suelo público solo sea para centros públicos, porque esto sí que es una reiterada reivindicación de la comunidad educativa progresista. Esperemos, yo decía que, bueno, además se articulen mecanismos claros y concretos en las comunidades autónomas, que es su competencia, para que a partir de ahora quede totalmente prohibida la cesión de suelo público para la creación de centros privados concertados. Esperemos. La idea era esta. Otra cosa es que, como sabemos siempre, una cosa es la ley general que establece el marco y otra cosa es cómo luego lo aplican y los subterfugios que utilizan a veces determinadas comunidades autónomas, como ya han anunciado previamente muchas comunidades autónomas del Partido Popular, de adelantar la matriculación, que al final no significaba nada, o de blindar la escuela concertada, que dice Ayuso en ese plan de la Comunidad de Madrid de ser el adalid de la ultraderecha aquí en este país, fundamentalmente. Pero a pesar de estos tímidos avances, el problema de fondo, como hemos reflejado, yo creo bastante bien, sobre todo en la denuncia social que hemos hecho, pero también en las negociaciones, en las peleas, en los encuentros que hemos tenido contra la comunidad educativa, es que el Ministerio de Educación, con su titular a la cabeza, dio la espalda a las principales propuestas que la comunidad educativa progresista, tras largos años de debate, había plasmado por consenso en ese documento de bases para una nueva ley de educación, y que además es que se le hicieron llegar a la ministra de Educación, Isabel Celaá, y además que también rechazó las múltiples enmiendas de los grupos parlamentarios progresistas, empezando por Unidas Podemos, que era su propio socio del gobierno. Pues bien, ¿cuáles serían, y acabo con esto para dar paso al debate, cuáles serían los cambios necesarios y pendientes en la ley? Yo creo, sinceramente, o claramente lo digo, que necesitaríamos una ley de educación que apueste sin complejos por la educación pública, educación laica, democrática e inclusiva. Esta es la educación que necesitamos al servicio del bien común. ¿Y qué exigiría eso? Bueno, pues lo que tendremos que hacer es progresivamente ir suprimiendo los centros privados concertados e ir creando una red pública única, donde se integraran los concertados que voluntariamente así lo quieran, como ya se ha hecho en este estado en diversas experiencias desde Castilla y León, y digo porque siempre se cita Cataluña, pero también Castilla y León se ha hecho, etc. Por lo tanto, se puede crear una red pública única y homologarnos a la Unión Europea, que en esto, insisto, somos una auténtica anomalía. Pero mientras tanto, establecer el carácter subsidiario de los conciertos mientras se va creando esa red pública única. Y, por supuesto, limitar los conciertos. Aclaro esto, cuando decimos carácter subsidiario de los conciertos, es que solo puede haber conciertos temporalmente mientras las necesidades de escolarización de una zona de referencia no puedan ser atendidas por la red pública, que este es el origen de los conciertos. Lo recuerdo porque a veces cuando decimos carácter subsidiario parece que es que la pública está por encima. No, 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 se trata de que esto de los conciertos era una cuestión temporal donde no llegaba la pública y donde no podía atender la red pública. No, no, esto es la idea. Y por lo tanto, que sea solo eso. Y además limitar los conciertos, como decía, solo a las enseñanzas obligatorias. Algo, digo, que ya se permitió en la LOE. Además, suprimir la libre elección de centro como supuesto derecho y como criterio de escolarización y planificación de la red de centros. El derecho a la educación no es equiparable a la manifestación de una preferencia particular y lo que se necesita es no fomentar la pedagogía del egoísmo de a ver qué centro consigo el mejor del mundo para mi hijo o mi hija, para ver qué ventajas competitivas consigo en el futuro mercado laboral, sino
que todo niño o toda niña tenga el mejor centro del mundo al lado de su casa, porque todos los centros sean públicos y los mejores del mundo. Tenemos también que eliminar la religión en el sistema educativo. Y de momento, hombre, pues podría ser una cuestión intermedia sacar la religión del horario lectivo. ¿Y esto por qué? Porque es la forma de respetar el derecho a la libertad de conciencia del alumnado e impedir el adoctrinamiento. Que no se trata del PIN parental de Vox, que lo que se están adoctrinando es la jerarquía católica en la escuela como herencia del nacionalcatolicismo. Además, tenemos que avanzar hacia la elección democrática de la dirección de centros por el Consejo Escolar y una composición más equilibrada y democrática del mismo. Y cuando digo esto, es que el alumnado sabe que cuando va al Consejo Escolar todo el pescado está ya vendido y que fundamentalmente está copado por familias y profesorado. Como se pone de acuerdo, el alumnado no tiene nada que decir y el alumnado son seres bajitos pero no tontos y son capaces también de decidir. Y cuando hablamos de democracia hablamos de presupuestos participativos y hablamos efectivamente que son el alumnado el mayor número de personas que están en un centro educativo y que tienen muy poca capacidad de decisión. Y si no les educamos en la democracia, ¿cómo luego lo van a practicar? Pero también una reivindicación básica de toda la comunidad educativa, no por la pandemia, sino por una educación inclusiva, ha sido la reducción de ratios. Esto es fundamental en cualquier ley de educación, además porque es una competencia estatal. Máximo, aunque deberíamos decir 15, pero máximo 20 en enseñanzas obligatorias y 25 en posobligatorias. En infantil, con la aplicación de las ratios recomendadas por la Red de Atención a la Infancia de la Comisión Europea, que son muchísimo menores a las existentes actualmente. En el segundo ciclo, 15, y luego el primer ciclo, depende de los años, va estableciendo la correlación. Claro, esto supondría duplicar el número de profesorado y estabilizar la plantilla de docentes, que eso es básico. Pero también, y por último voy a decir algunos apuntes que a mí me parecen fundamentales. Comisiones de escolarización permanentes y democráticas en todos los distritos escolares para evitar la escolarización a la carta de los centros, sobre todo los concertados, pero que también algunos públicos han apuntado, y garantizar así una escolarización equitativa, que todos los niños y niñas puedan estar en todos los centros y no se escolariza a la carta. Octavo, y casi es como otro decálogo o contradecálogo, podríamos decir, garantizar el cumplimiento estricto de la coeducación como principio educativo y de escolarización. La educación pues feminista o no es educación, claramente. Noveno, avanzar en la creación de una reivindicación larguísimamente demandada, no solo desde los sindicatos, incluido el STBB o del sindicato STES a nivel nacional, sino de todos los sindicatos, el cuerpo unificado de profesorado y, lógicamente, reducir drásticamente la interinidad, que es que además hay acuerdos puestos por escrito de máximo el 8%, y estamos en porcentajes altísimos de interinidad. Décimo, eliminar la selectividad. No puede haber estas pruebas generalizadas de acceso a la universidad. El título de bachiller es el que acredita la formación necesaria para acceder a estudios superiores. ¿Qué es que desconfiamos del profesorado? ¿Qué es que no ha evaluado suficientemente? El título de bachiller ya lo acredita. Y si hay alguna universidad o algunas carreras que tienen exceso de demanda, de acuerdo, hagamos una prueba en función de esas características que sirva para todo el Estado, de acuerdo, pero eso en determinadas circunstancias, no como prueba generalizada. Lógicamente también eliminar la repetición de curso en primaria y reforzar su carácter excepcional en secundaria. Lo que tenemos que hacer es dotar de refuerzos y de apoyos. Todos los estudios, no solo de la OCDE, que siempre se saca a colación, que es un organismo económico, que sus intereses son económicos, pero así todos los estudios que hace, los informes, incluso el director, Andreas Schleyer, lo está repitiendo continuamente, pero es que todos los estudios de carácter educativo ponen de manifiesto que la repetición de cursos, es decir, hacer otra vez lo mismo, no es una respuesta adecuada. Penúltimo, eliminar las evaluaciones censales, es decir, las evaluaciones que se hacen a todo el alumnado y sustituirlas por evaluaciones periódicas muestrales, es decir, una muestra significativa, porque lo que se trata es de hacer un diagnóstico del sistema educativo que permita mejorarlo. ¿Para qué?
necesitamos a todos. Eso solo sirve para hacer rankings. Los resultados de las evaluaciones censales lo que buscan es, de alguna forma, generar rankings de centros donde les situamos. No. Lo que se trata, si es de evaluar para mejorar los centros, hagamos evaluaciones censales, es decir, una muestra. Y por último, esto es como los 10 mandamientos. Todos estos mandamientos se encierran, en este caso, en uno. Para poder aplicar todas estas medidas, tenemos que garantizar una financiación suficiente en educación. Empezando por su equiparación de modo inmediato con la media del 6% del PIB que destina a los países de la Unión Europea, aunque ahora, con la recesión que hay, tendríamos que decir posiblemente el 7 o 7,5% del PIB, dado la crisis actual. Pero ciertamente, sin financiación no puede haber educación. Muchas gracias. Damos, si queréis, a partir de aquí, paso al debate y el análisis y las aportaciones que consideréis. Muchas gracias, Enrique. Vamos a dar paso al coloquio. Repito, muchísimas gracias por tu intervención y les explico a las personas que están conectadas que pueden participar utilizando dos mecanismos. Si quieren intervenir de viva voz, tienen que, en los puntitos que aparecen, los 3 puntitos, les permite activar lo que dice en el seminario levantar la mano. Con eso yo conoceré que desean hablar y les daré la palabra en el orden de recepción de esas peticiones de mano. En segundo lugar, podéis utilizar también el chat. El chat también se abre utilizando los 3 puntitos que aparecen en la barra de menús. Ese chat, Enrique Fuster, lo utilizará para trasladar a Quique, a Enrique Díez. Hemos decidido llamarle Quique no por un exceso de confianza, sino por distinguirlo de nuestro Enrique Fuster. Y entonces, mientras o escribís en el chat o decidís cómo le vais a formular la pregunta a Enrique, yo le voy a comentar que hemos generado dentro de nuestra asociación, por aquello de intentar participar en el debate educativo, un grupo, una comisión para estudiar la LOMLOE. Yo me he ocupado junto con otra compañera del tema de equidad y de escolarización, quizá porque son temas en los que he trabajado tradicionalmente. La definen como la ley de la equidad y hay pequeñas muestras que pueden facilitar, pero la realidad es muy cruda. El atisbo de las comisiones de escolarización pueden volver a ser algo que facilite una escolarización menos segregadora, pero la realidad es muy tozuda. Los instrumentos de segregación que tienen los centros concertados y la doble red es tremenda. Te quería apuntar que yo hablo de triple red porque, por desgracia, nuestros centros públicos también segregan. Te cuento una anécdota. En una pedanía de Murcia, que estuvimos nosotros estudiando cómo participaban este centro, nos comentaba la directora que había determinadas familias migrantes, su población era 95% migrante, que elegían otro centro porque ese era muy de moros. Perdonad la expresión, pero todos nos entendemos cuando hablamos de ese calificativo. Y luego, por otro lado, comentarte que en el tema de equidad, las medidas tienen que ser bastante más intensas, bastante más importantes desde mi punto de vista, puesto que la igualdad en educación debe llevar pareja a igualdad en otros ámbitos, si no, no dejará de ser nunca un brindis al sol. Me he alargado un poquitín para daros tiempo, pero también quiero deciros que voy a lo mejor cortar alguna intervención que sea excesivamente larga, y yo no estoy dando ejemplo, disculpadme. Se trata de intentar formular nuestras ideas en 3 minutos y darle tiempo
a Quique a que pueda contestarnos y así tendremos una participación más amplia. Voy a empezar por darle la palabra a Ángeles Trujillo. ¿Tienes que activar el audio, Ángeles? Bueno, yo la verdad es que esta ley, de lo que yo he ido siguiendo y leyendo, le falta mucha equidad. Le faltan decisiones respecto a favorecer a la igualdad de las clases sociales, a colaborar en la desaparición de la brecha que tenemos aquí en este país. Y luego, realmente, no han derogado la ley anterior, la han parcheado. O sea, han dejado muchísimas cosas que, como has dicho precisamente, lo que ha hecho es recuperar cosas que ya estuvieron antes. Pero hablar de que hemos hecho la revolución, pues no, la revolución no la hemos hecho. Esto sigue siendo una ley que intenta pues tapar pequeños agujeros, porque cuando se habla de la enseñanza religiosa, lo que estamos creando con la incorporación de la educación religiosa en los centros educativos es un conflicto, porque tenemos que dar apertura a todas las creencias religiosas. Y entonces ahí tiene un conflicto muy grave porque se van a crear complicaciones de horarios, de distribución de tiempos, y realmente es que no se ha atrevido nadie a decir la enseñanza religiosa la dejamos en un horario aparte, por ejemplo, o la posibilidad de que se imparta en los espacios físicos o cosas así, pero no otra cosa. Y cuando se habla de potenciar la educación, o sea, el suelo público, hay un problema que también tenemos, que habría que haber incorporado ahí, que es la ampliación y mejora de los centros públicos, que algunos están hechos una calamidad. Y eso tenía que haber sido un compromiso, que aunque parezca una cosa muy de andar por casa, una cosa ya muy básica, muy elemental, pero tendría que haber aparecido también de una manera explícita. Porque algo que está diferenciando a los centros públicos de los centros concertados también, y eso hay que nivelarlo, eso es una de las cosas que hay que hacer una nivelación, es que ellos han dispuesto de muchos recursos y saben que a las familias una de las cosas que les atrae es un colegio con un buen aspecto, con unas buenas dotaciones, con unos buenos patios, con unas buenas instalaciones deportivas, que no tienen la inmensa mayoría de los colegios públicos. De manera que yo creo que se ha quedado muy corta y, bueno, y si vamos ya a hablar del tema de la admisión de alumnos, este año lo vamos a ver, ¿eh? Este año lo vamos a ver porque concretamente en nuestra región la comunidad nuestra se ha planteado una estrategia para desmantelar, realmente desmantelar algunos de los colegios públicos, porque hay colegios que han tenido 4 solicitudes para unos alumnos de 3 años, por ejemplo. Y eso no debería servir ni más ni menos que para que a otro concertado que le va a sobrar alumnado, pues diga, pues mira, no puedes entrar aquí. Y lo que van a hacer va a ser aumentarle, si es posible, a los concertados la posibilidad de creación de nuevas unidades. Con lo cual hay que estar muy atento al tema, porque esto también se presta a muchos conflictos y a muchos problemas que no van a servir para mejorar la escuela pública. Y ya no hablo más porque si no estaría aquí dándole al asunto de la ley esta, a mí personalmente no me ha gustado gran cosa. Muchas gracias, Ángeles. Si os fijáis, sí, si os fijáis, buena parte de las cuestiones que estamos planteando parece como si nos hubieran abducido. ¿A qué me refiero? Como antes decía Ginés y ahora Ángeles, empezamos a competir también nosotros. Es decir, claro, nos están presionando de tal forma y el modelo está presionando de tal forma que acabamos asumiendo también nosotros este modelo en cierta medida. Compitiendo, yo no conozco ningún centro en mi provincia, en León, yo soy profesor en la Universidad de León, y no conozco ningún centro público que no tenga puesto a la entrada colegio bilingüe. Si además ya es de excelencia, ni te cuento. Si además tiene bachillerato internacional, ya lo ponen hasta en letras fluorescentes. Y estamos compitiendo en sus reglas de juego. Por eso, cuando planteaba aquí
Ana, no se deriva la educación por competencias de las teorías del capital humano neoliberales impulsadas por el Banco Mundial, la OCDE, etcétera, y por lo tanto su consagración a esta ley no la convierte en una ley neoliberal. Lo que nos tenemos que preguntar es, ¿no está quedando en sectores minoritarios la crítica al modelo neoliberal porque toda la sociedad se ha incorporado prácticamente a ese modelo y acaba pensando en esas categorías? Porque la anécdota que antes contaba Ginés, efectivamente, es que la estamos viviendo constantemente, pero no ha habido una contestación realmente radical, sustancial y enfrentada a Díaz Ayuso cuando ha salido diciendo que va a blindar la educación concertada en Madrid y que además va a garantizar por encima de todo lo que es contrario a lo que son el bien común o los principios de la educación pública, laica e inclusiva. Claro, entonces en este modelo nos encontramos con que realmente, claro que el utilizar términos de competencias proviene de las teorías del capital humano, pero eso podría ser decir, vale, pues cuestionamos, debatimos sobre eso, pero luego la aplicación en la ley va en otra línea. No, es que toda la ley, lo que estamos viendo, fundamentalmente se encuadra en un modelo de sociedad como el que tenemos y al final viene a establecer lo que decían, es que mayoritariamente la sociedad, nos decía la ministra, es que defiende la educación concertada, porque cuanto más libre de elección, y claro, yo me quedaba sorprendido porque parece que esto va quedando como en reductos de, por decirlo así, del sector crítico únicamente. Y yo creo que parte de nuestra labor fundamental es hacer una labor de pedagogía, de explicación, de convencimiento de la sociedad de que no puede mirar desde la pedagogía del egoísmo, de qué ventajas tiene para sí mismo, para su familia, para su clan, para sus hijos, su prole, para ver qué ventajas competitivas obtiene, sino pensar en el bien común. Si no educamos a la sociedad así, es muy difícil generar otro marco diferente. Y claro que esta ley se queda a medio camino, no solo en la educación, digo, no solo en la religión, porque ya no es que no la sacara ni siquiera del horario lectivo, es que la mantiene dentro del horario lectivo. Pero lo que pretendíamos inicialmente era, pero bueno, yo que soy católico practicante de los de verdad, de los que practican, no de los que lo dicen, siempre hemos defendido que la religión es una cuestión para vivirla en las parroquias, en las mezquitas, en el ashram, es decir, en los lugares de culto donde nos juntamos la comunidad de creyentes y compartimos, no para imponerlas ni para utilizar el espacio público para inculcar o soflamas de ningún tipo, porque es que además, de verdad, claramente hay que ver los libros de texto de religión católica de las distintas etapas escolares, los actuales. Claro, y cuando te hablan de la virginidad, de una señora, de la esclava del Señor, de la infalibilidad del Papa, cosas que, mira que incluso los teólogos tienen, y las teólogas tienen dificultad en esos debates, resulta que ahora se lo estamos metiendo. Y además, claro, la Iglesia Católica ingresa 6.000 millones de años anualmente. Claro, por eso no hay dinero luego para reparar los centros públicos. Es que son cosas elementales que realmente no caben en sociedades que dices, bueno, como siempre ponemos como ejemplo Finlandia, etcétera, pero realmente aquí estamos debatiendo todavía sobre el nacionalcatolicismo, sobre la herencia del franquismo. El gran problema es que el franquismo sociológico sigue vigente y sigue vigente en los puestos no solo políticos, sino de judicatura, de policía, militares, de administraciones, etc. Claro, y entonces tenemos un gran problema porque tenemos una sociedad fundamentalmente que lo primero que te dicen, yo cuando llegué a la Universidad de León y planteé en la reunión de sindicatos, la Junta de Personal Docente, oye, pero ¿cómo vamos a iniciar el curso universitario con una misa? Y lo primero que me dijeron los propios compañeros profesores que estaban en sindicatos, afiliados a sindicatos, es,
pero ¿para qué quieres remover? Pero ¿qué más da? ¿Qué más da? Si no, ¿a quién le importa? El gran problema es que esa normalidad, entre comillas, ha sido asumida socialmente y se plasma en la educación. Y tenemos grandes problemas para explicar estos principios que para nosotros y nosotras nos parecen tan básicos, luego cuando los planteamos a la gente. Y mientras no tengamos un consenso social que apoye definitivamente, no podremos dar pasos radicales, claramente. Muy bien, gracias, Quique. Vamos a dar paso a Enrique, que tiene seguramente alguna pregunta del chat, y luego hay otro compañero que quiere intervenir, le daremos paso posteriormente. Pues sí, Ana María Valencia, antes de que hablara de competencias, Quique, ha preguntado o se pregunta, ¿no se deriva la educación por competencias de las teorías del capital humano neoliberales impulsadas por el Banco Mundial, la OCDE, etcétera, y por lo tanto su consagración en esta ley no la convierte en una ley neoliberal? Victorino, hago por lo menos dos preguntas para que esto vaya más rápido. Victorino nos dice, el PSOE tiene miedo de perder clientes. No ha sido valiente. Los delegados episcopales en centros públicos son espías encubiertos. Son herramientas muy útiles para los conservadores donde consiguen sus votantes futuros. PSOE, quítate la venda. Después seguiré. Sí, no, eso era, a esas dos eran las que trataba de dar respuesta junto a la intervención de Ángeles Trujillo, que también lo había puesto en preguntas y respuestas. O sea que puedes seguir. Hay otra que dice, ¿para qué educamos? De Carmen García Camacho. Buena pregunta. Esta es la pregunta que yo siempre hago a mi alumnado. Yo doy organización educativa y entonces también trabajo como educador de calle que he sido durante muchos años con la gente de educación social y siempre hacemos esta reflexión, que el profesorado en general estamos sobre todo pidiendo cursos de mindfulness, ahora que está de moda, o cursos de educación maker o de tecnología digital, es decir, en el cómo. Nos enfrascamos muchas veces en el cómo. Nos enfrascamos incluso en el qué, cuando ya damos un salto más y empezamos a plantearnos qué contenidos habría que educar, qué contenidos habría que enseñar y sobre todo quién decide los contenidos y en función de qué y cuáles son los relevantes y si ahora lo que estamos haciendo es únicamente educar, según nos dicen las 5 grandes editoriales que manejan los libros de texto. Cuando damos un tercer paso, les digo, realmente lo que muy poca gente se quiere plantear en las asignaturas que estamos dando en la Facultad de Educación es el para qué. ¿Para qué educamos? Claro, y yo recuerdo siempre una carta que le escribieron un grupo de alumnas de pedagogía a Miguel Ángel Santos Guerra, un compañero de la Universidad de Málaga, que la carta pública, porque lo mandaron al periódico, empezaba así. Querido Miguel Ángel, gracias por hacernos unas inadaptadas sociales. Bueno, y luego seguía, y lo que venía a decir era esto. Realmente, si la educación ahora se está presionando fundamentalmente para el emprendimiento. Yo veo un montón de profesorado de infantil que está loca por meter, cómo transformar las asignaturas y meter ideas emprendedoras, aunque luego tengan contenido social, pero eso no es indiferente, porque ya es entrar en el mercado y en el modelo del capitalismo. Estamos educando en el capitalismo. Se está presionando para incluso meter también el ejército. Nos están formando, hay 2 millones y pico ya el primer acuerdo con el Ministerio de Defensa, el Ministerio de la Guerra realmente, para educar al profesorado en los valores del ejército y los valores militares y que luego lo transmitirán a los niños y niñas. Es decir, nos están presionando y dices, entonces, ¿para qué se está educando? La pregunta es, ¿para adaptarse al sistema capitalista? ¿Para, de alguna forma,
no solo adaptarte, sino triunfar, competir, ser el mejor, sacar las mejores notas, obtener el mejor título para conseguir estar por encima, poder gastar. Ese modelo, ¿eso es para lo que se educa? ¿O educamos justamente de forma crítica? Porque lo que estamos ahora debatiendo fundamentalmente es con las GAFAM, es decir, con Google, Facebook, Apple, Microsoft y Amazon, las 5 grandes. Es con ellas con las que estamos discutiendo las reformas educativas. Y aquello de la emancipación, educación para la emancipación, la pedagogía de la liberación de Pablo Freire, todo eso ha quedado prácticamente en el olvido. Entonces, la pregunta siempre, el para qué educamos, es la pregunta más radical. Claro, y las leyes, lo que vemos es que se adecúan fundamentalmente a lo que en ese momento hay una demanda social, se plasma socialmente. Y socialmente ahora nos han abducido, por eso decía que nos han abducido, nos han seducido, que dice, yo siempre recomiendo leer a este filósofo que está de moda ahora porque realmente es muy llamativo y muy atractivo su pensamiento, Han, que es coreano, aunque afincado en Alemania, que escribe libritos muy, muy cortos en la editorial Herder, los podéis encontrar, Psicopolítica, La sociedad del cansancio, y dice, ya el capitalismo no necesita conquistar, ahora ya no necesita el modelo de Foucault de conquistar por la fuerza, el panóptico, vigilar y controlar, no, ahora es seductor. A nadie nos han obligado a poner todos nuestros datos en Facebook, a poner nuestra intimidad en las redes sociales. Sin embargo, todo el mundo contribuye y quiere estar ahí. Es decir, queremos ser parte del sistema. Esto es lo de la clase aspiracional. Ya nadie se considera clase trabajadora. Ahora todo el mundo quiere ser clase media y clase de aspiracional. Y esto es una de las cuestiones. ¿Para qué estamos educando? Y si el profesorado que educamos para cooperar, para ser solidarios, para no sé qué, no estamos desadaptando. Y era lo que decían estas alumnas a Miguel Ángel Santos Guerra. Menos mal que usted nos hizo unas inadaptadas sociales. El problema es que la empresa está presionando mucho a la escuela para decir es que la escuela, la universidad no se adapta al siglo XXI, no es capaz de educar para ser trabajadores y trabajadoras de un mercado precario, uberizado y cada vez más flexible, temporal, al servicio de los accionistas del capitalismo. Le damos la palabra, gracias Quique, a Juan Platero. A ver, ¿se oye? Sí, adelante. Vale. Era por hablar un poco en esta línea que estás diciendo ahora, porque antes he visto que no has hablado nada del tema del currículum, me parece muy importante. Ayer, bueno, era un poco de esto, ¿no? De la diferencia entre un currículum al que podríamos aspirar esta comunidad que dices tú, progresista, social, ecológico, o a un currículum neoliberal como el que has estado explicando, que es lo más normal. Entonces, ayer Miguel Recio nos decía, le preguntábamos si él creía que esta ley podría de alguna forma avalar ese cambio hacia un currículum social ecológico y si habría posibilidades, tal. Él decía que sí, que eso son puntas de lanza y que esta ley lo podría fomentar y que todo eso se verá en el desarrollo luego del currículum con esa unidad de desarrollo que quieren hacer. ¿Tú cómo ves ese tema? Porque a mí sí que me parece que, bueno, es verdad todo lo que has dicho de la práctica de la justicia, de la escuela pública y tal, pero si no cambiamos lo que se hace en las escuelas, pues, y a los maestros y maestras que tengan otra visión, como dices tú ahora, diferente, no tan pegada a la unidad liberal, no vamos a cambiar nada, aunque eso lo llegáramos a cambiar, que hay que lucharlo, ya lo sé. Entonces, ¿cómo ves tú las posibilidades que da esta ley para que esta comunidad progresista pueda avanzar hacia otro tipo de currículum que no sea neoliberal? Pues yo te diría que agridulce en el sentido de que, bueno, apuesta por el aprendizaje basado en proyectos, que era lo de trabajar por proyectos de toda la vida, pero ahora el ABP se ha puesto de moda y como si viene en inglés mucho más, bueno, pues ciertamente, y sobre todo introduce una vertiente ecológica que no cuesta dinero, todo hay que decirlo en este sentido, una vertiente ecológica que lógicamente todo el mundo estamos de acuerdo. Por lo tanto, en ese sentido sí apuesta. Pero, ¿por qué aparte agridulce? Porque ya están debatiéndose los decretos del currículum, ya han empezado el debate, ya ha habido las primeras reuniones,
Ha habido convocatorias, yo no he podido asistir a ninguna, pero el Foro de Sevilla sí. Y lo que hemos visto claramente es que no se apuesta por cambiar. Igual que ahora también plantean en el chat, ¿es necesario también invertir en la formación del profesorado? Sí, pero también la formación inicial. En la formación inicial, que es la que hacemos desde las facultades de educación y que realmente tendría que cambiar radicalmente, pero también en el acceso inicial del profesorado, ese periodo de los primeros años, cuando uno es novato, que tiene que haber tutores de apoyo, que tiene que haber formación. Yo el primer año fue puro formalidad, no sirvió esa formación en prácticas que se decía cuando sacase la plaza, la primera vez que me presentaba sacaba la plaza, que no, nadie te supervisa en el sentido de eso, pero ni estás con gente experta que veas. Yo empecé a entrar en clase de otra gente por iniciativa propia, porque se lo dije a otros por ahí, ¿por qué no entramos en clase de María Ángeles que dicen los chavales que es maravilloso y tal? Y al principio sí que se forma follón con los chavales y tal, pero nos dejaba, entramos en la parte de atrás y nos dábamos codazos. Los tres que estábamos, el de historia, recuerdo, yo y el de educación física, decíamos, ¿y esto por qué no lo hacemos nosotros? Pues si es de sentido común. Oye, María Ángeles no deja pasar ningún conflicto sin abordarlo. Era increíble. Y además estaba con la Celestina. Nunca disfruté tanto de la Celestina ni aprendí tanto. Bueno, por lo tanto, claro que necesitamos formación inicial. ¿Y necesitamos otros contenidos? Sí, pero esto no es lo que se está planteando en la ley. En la ley no hay una reforma en este sentido radical. Yo recuerdo todavía el primer año de la reforma en la LOCSE, cuando hubo un montón de profes que fueron, por decirlo así, liberados para generar currículum y eran sustituidos por otros y otras, y entonces se dijo después, uy, eso cuesta mucho, y entonces ya se eliminó. Pero los primeros años empezaron a plantear iniciativas interesantes, por ejemplo, partir de lo que les apasiona a los chavales, partir de aquello que están viviendo los chicos y las chicas para desde ahí avanzar hacia cosas que ni siquiera se hubieran planteado. Es decir, pero si tú no abordas lo que están viviendo, es que es muy difícil. Yo todavía recuerdo cuando llegó la profe de... yo estaba en octavo de G y llegó la profe de naturales y dijo, este año no se va a llamar, y yo tenía 15 años, que era cuando ya empezamos a mirar a las chicas y eso. Dijo, no se va a llamar ciencias naturales, se va a llamar aprender a ligar. Claro, yo que era de los que estaba atrás con las guerras de cerbatanas y tal, dejé el bolígrafo, cosa que me parecía impensable a mí. Y aprendí un montón de cosas. Es verdad que también el aparato genital masculino, femenino, tal. Como era un proyecto, la de lengua nos enseñaba que tirar de la coleta a la de adelante no era una forma de mostrar nuestro amor, sino utilizar la poesía. Y todavía me sé poesías de Mario Benedetti para decir aquello que quería expresar. Claro, realmente plantear, en esos primeros años se planteó, ¿por qué no las transversales? Son los contenidos que transmitimos y en torno a ello sí que hay aprendizajes instrumentales necesarios, la lengua, las matemáticas, el conocimiento del medio, la educación física, la plástica, claro, pero desde la ecología, algo que ahora es sustancial, que la propia ley lo recoge y dice que se tiene que introducir, ¿por qué no realmente planteamos desde la educación para la paz, desde la resolución de convivencia y conflictos, el acoso que están viviendo, las drogas que están en su entorno, los videojuegos, la violencia? Claro que esos son, pero esos son las transversales. ¿Y qué significaría? Aprendizaje globalizado. No podríamos separar las asignaturas estrictamente, decir, no, es que yo soy de mate, yo soy de... No, tendríamos que trabajar de forma globalizada y holística. Se tendría que trabajar desde su zona de desarrollo próximo, es decir, desde lo que les interesa, para de ahí avanzar a cosas que ni siquiera se habían planteado, los fractales. ¿Y cómo es la naturaleza? Yo, de explorar un caracol, llegar a los fractales en matemáticas es apasionante, pero claro, eso era lo que se hacía en la escuela nueva, eso era lo que hacían los maestros y maestras de la Segunda República. Es decir, no es inventar nada nuevo, es que está inventado, pero es recoger aquello que se hace. Y este replanteamiento del currículum y de los contenidos, primero tendríamos que prescindir de los libros de texto. Y llevan 5 años peleando unas maestras con las que estoy trabajando de educación infantil, con las de primaria, porque las de infantil han suprimido los libros de texto y los niños y niñas de infantil crean libros
inmensos libros casi no caben por la puerta del aula, que luego están en la biblioteca y son para todos y todas el centro, los que han creado, y quedan ahí durante años y están los niños y niñas orgullosísimos de que ya son autores y autoras, bueno, convenciéndolas de primaria para que prescindan algo del libro. Imposible. Claro, todo esto significa un cambio sustancial. Y esto es verdad que se puede legislar en parte, no va por ahí mucho la ley, se podría legislar, pero tendríamos que convencer sobre todo a las comunidades autónomas, que es donde luego se plasma, y sobre todo luego la formación del profesorado. Darles herramientas y recursos, pero con 25 alumnos, con 27 alumnos, con 30 alumnos, yo cojo un libro de texto, no puedo otra cosa. Para eso se necesita reducir las ratios. Las condiciones son fundamentales para luego los planteamientos pedagógicos que queramos desarrollar. Muchas gracias, Quique. Te voy a trasladar una pregunta, aparte de la que te va a trasladar ahora Enrique, del chat de YouTube. Dice Sebastián, ¿considera bien recogidos en la LOMLOE los principios básicos de la escuela inclusiva o vamos a seguir hablando de integración en la escuela en la tercera década del siglo XXI? Enrique, Sí, pregunta. sí. ¿También añades tú preguntas? Bueno, Pues, contesto a esta de una forma muy rápida. Conteste. Enrique, perdona un segundito, que contesto de una forma muy rápida porque también hay otra en el chat y entonces y se van acumulando. Trato de ser más sintético. Digo, no avanza lo suficiente en educación inclusiva. No avanza lo suficiente. Sigue con el tema de no solo las adaptaciones curriculares, sino también los diagnósticos, la TDI, es decir, el modelo de la integración que tanto se ha cuestionado para avanzar hacia la inclusión, y en eso yo le remito al último artículo de Ignacio Almendros en el Diario de la Educación, donde hace un análisis y claramente plantea, y es que todavía seguimos con el etiquetamiento de niños y niñas, todavía, y sobre todo, ¿por qué? Fundamentalmente porque faltan recursos. Realmente la educación puede ser inclusiva si hay recursos, si hay ratios bajas y si hay recursos. Y sin esas dos condiciones, por mucho que el profesorado pueda haber alguna excepción, que yo conozco, además alguna, excelente, pero si no, es que es prácticamente imposible. Y entonces, al final, el profesorado acaba sacando y volviendo otra vez a lo que hacían de siempre. El modelo de comunidades de aprendizaje, el modelo de eso, solo se puede hacer realmente de una forma efectiva, con recursos, fundamentalmente. Y por lo tanto esta ley se queda muy, muy limitada. Le remito a Ignacio Almendros el último artículo que he sacado en el Diario de la Educación.es, que es muy rápido y además que es quizá el digital de educación que más lee el profesorado y al que deberíamos estar, por cierto, para apoyarle, porque si no, no acaba eso, suscritos todos y todas la gente de la comunidad educativa, al menos progresista. Perdón, Enrique. Bueno, nuestra compañera Ana María Valencia siente no disponer ahora de micro, porque si no lo diría ella. Nos plantea que las cooperativas de educación se convierten en fundaciones, y eso es un regalo, junto con los religiosos, todos son fundaciones, y eso es ahondar en la mercantilización, pero la digitalización, también consagrada y discutible, lo es. ¿No es esta una buena ley para hacer negocios, teniendo en cuenta que también prácticamente regala el concierto de ese saco social que es la FP básica? Eso nos plantea, si es una ley, antes decía que era neoliberal, y si es neoliberal, pues para hacer negocio. Pues le diría muy rápidamente, voy a dar datos concretos. Esta ley consigna lo que ya ocurre de facto mediante acuerdos de colaboración con la Caixa, con la Fundación Bofill, recientemente con Amazon, toda la campaña que hemos hecho, que ahora Amazon está entrando en las escuelas con esa campaña de un clic. Bueno, el artículo 122 en concreto promulga que los centros públicos podrán obtener recursos complementarios. Es verdad que de previa aprobación de su consejo escolar en los términos que establezcan las administraciones educativas. Este punto es que supone una financiación encubierta con agentes privados, claro.
Por lo tanto, la ley no solo no contempla frenar, como dice muy bien ella, que comparto claramente su análisis, a la Big Tech, la GAFA, los gigantes tecnológicos que antes decía, que es que con ese relato de modernización de una educación que dicen anclada en el siglo pasado, lo que están es impulsando su asalto definitivo a la educación, que además con este mantra, la colaboración público-privada para gestionar la educación del futuro y convertirla realmente en un espacio de negocio de esta nueva gestión híbrida bajo el control de esa supuesta innovadora tecnología digital que está controlada por ellos. Porque si se dan cuenta, Microsoft Teams, Google Scholar, el propio Zoom, es decir, todos estos son extractores de datos que es el oro negro actual. Es decir, todo lo que es la datificación, todo lo que es la Big Data, acabamos de sacar un monográfico sobre ello, bueno, es el inmenso negocio que están haciendo ahora estas multinacionales a costa de los niños y niñas, futuros consumidores que ya están acostumbrados a esas plataformas que son privadas, en vez de decir, vamos a hacer una apuesta por lo público, vamos a crear una red pública como se creó la red eléctrica o la red telefónica, aunque luego la privatizaron y ya sabemos quién la privatizó. Bueno, pues hagamos una red pública que eso asegurará que no se corte como pasa en la escuela rural, que nosotros estamos siempre demandando en la escuela rural el que tengan redes potentes y de acceso, porque si no, están cortándose. La mayoría de cosas no se pueden hacer. Y no solo eso, sino plataformas públicas que se han dejado morir por voluntad política, la de Extremadura, la de Andalucía, Guadalínex, todo lo público, el software libre se ha dejado morir y se ha optado por las plataformas privativas, con lo cual nos tienen controlados y además nos hacen consumidores que tú cuando estás acostumbrado a algo no te gusta que te lo cambien. Cuando Microsoft hace un cambio, a toda la gente le molesta. O cuando WhatsApp dijo, voy a hacer no sé qué cambio, todo el mundo a Telegram. No nos gusta el cambio, ya estamos acostumbrados. Y por lo tanto nos hacen clientes permanentes, fieles. Esto es lo que están haciendo. Pues claro que efectivamente se está generando un mercado enorme y esta ley no viene a controlar ese mercado y a potenciar pública. Por eso he puesto lo más incidido sobre todo en lo de los conciertos, porque es lo más grave, pero claro, esta línea también es muy potente. Eso es lo que planteaba ella. Muy bien. Vamos a darle la palabra a José Manuel Fernández y vamos pensando también en que debemos terminar. ¿De acuerdo? Queda una pregunta que después diré antes de acabar. Muy bien. José Manuel. Sí, muy buena. Yo voy a ser también breve, conciso. En primer lugar, bueno, agradecer a las personas que estén detrás de la organización de estas jornadas y también a Enrique por su intervención. Ya había hablado bastante extensamente sobre cómo esta LOMLOE pues, se enmarca dentro de ese marco neoliberal que abre o sigue abriendo, o por lo menos deja abiertas las puertas a la privatización, que cada vez se habla más de Google, de Microsoft, de todas estas empresas que están alrededor del negocio de la educación y menos de Freire, de Freinet, de Tonucci y de otros tantos pedagogos, de los movimientos de renovación pedagógica. Yo la pregunta va un poco en relación a, teniendo en cuenta ese importante papel del docente para transformar la educación y en el marco normativo que tenemos, tanto a nivel estatal como regional, en estos tiempos de gurús y coaches educativos, ¿qué espacios de resistencia, qué espacios de construcción de la transformación social, de ese papel transformador de la educación y no de reproducción, tiene el profesorado? Pues fíjate, si quieres, lo voy a unir la respuesta a tu pregunta, José Manuel, con la que hace también Miguel, que dice... No habría que elaborar una ley educativa con participación real del profesorado, que sea quien establezca las prioridades de los currículos y los proyectos educativos. Siempre a mí me sorprende esta pregunta porque Redes, por otra política educativa, por una nueva política educativa, es la confluencia de más de 30 y pico colectivos, asociaciones, sindicatos, de asociaciones de padres y madres en defensa de la escuela pública, de sindicatos de estudiantes, de todo el mundo, de la comunidad educativa y fundamentalmente es profesorado.
por desgracia, fundamentalmente es profesorado, porque a veces somos muy gremiales. Y a mí me hubiera gustado que hubiera más, sobre todo, familias. Hay estudiantes, pero más del sector de familias. Y está CEAPA, pero bueno, como representante, pero hay eso. Realmente es dificilísimo ponerse de acuerdo. Si juntamos al profesorado y decimos que se ponga de acuerdo, fijaros que siempre digo de la comunidad educativa progresista para llegar a acuerdo. Entonces, llegar a un pacto educativo, como hemos pretendido, diciendo, bueno, pues al menos un pacto educativo progresista con la comunidad educativa. Y hay miles de matices, siempre miles, cada palabra de la ley es que era terrible luchar. Solo poner pública o solo poner financiación que fuera real, porque si leéis la financiación, bueno, largo me lo fiéis también. Un montón de cosas. Es dificilísimo ponerse de acuerdo en las cuestiones que es en positivo, prospectivas. Y claro, cuando te dices, ¿qué espacios de resistencia nos quedan? Pues realmente yo digo, hay dos opciones. La opción solipsista o minoritaria, que es aquella que dice, bueno, pues yo en mi centro me lo monto y me monto un grupo de gente guay que hacemos. Yo tuve una experiencia maravillosa, 35 años después, cuando voy por Madrid, me junto con gente del centro y no solo profesorado, alumnado va, antiguos alumnos, familias que todavía, porque fue una experiencia increíble. Vale. Pero eso solo le sirve a ese centro, a esa experiencia. Una comunidad de aprendizaje no deja de ser esa familia o ese centro o esa experiencia. Y eso, en el fondo, es una opción, bueno, pues esas alternativas ecológicas del pueblo que te vas o de alguna experiencia así, pero solo le sirve a aquellos que quieren hacer una experiencia alternativa y a esa pequeña comunidad que afecta. ¿Son necesarias? Sí. ¿Son interesantes? Sí. Pero yo no es la opción que elegiría si realmente quiero hacerla. Esa hay que hacerla y luchar, pero hay que hacer otra simultáneamente, que es retomar lo que hemos puesto en tantas pancartas. El maestro, la maestra, luchando, también está enseñando. Si no conseguimos presionar y no conseguimos que los representantes, aquellos que han dado el paso y están representando a la ciudadanía en establecer las normas de juego, que son las normas que hacemos cuando bajamos al patio de educación infantil, y yo te digo a ti no sé qué, esas normas dan luego la posibilidad, siempre habrá quien haga trampa, engaño, no sé qué, el centro, el profe, vale, pero en general te dan las reglas de juego, te dan el campo de juego y las normas sobre las que vas a jugar. Esas leyes que afectan a todos y todas en el país, tenemos que conseguir que avancen hacia las propuestas que queremos. Y por lo tanto, tenemos que politizarnos. Es decir, dejar de estar centrados en cursos de formación de mindfulness y empezar a ser activistas en nuestro entorno para educar pedagógicamente en cuáles deberían ser los modelos educativos y sociales al servicio del bien común. No digo que no se hagan cursos de mindfulness, digo que también es bueno ir a escuchar un concierto, que también es bueno ver una película, pero debemos también dedicar tiempo al compromiso social en nuestro entorno. La escuela debe dejar de ser una isla, que a veces nos dicen de la universidad por lo mismo, y salir y comprometerse a cambiar el entorno y cambiarlo de forma más justa y mejor. Hay quien dice que hay una gran tradición, muchísimas gracias dice, hay una gran tradición no solo en la República de innovación de escuela en este país, en la de los MRPs, el movimiento Freinet. Hay que unir a la Universidad Progresista de este movimiento de práctica para extender la pedagogía crítica. Claro, toda la gente, yo estoy en una investigación en +D justamente repensando qué es la renovación pedagógica hoy. Si renovación pedagógica hoy es lo que nos quieren vender la Fundación Bofill, Escola 21, o los jesuitas con esos sillones maravillosos, o la hiperaula de Fernández Enguita en la UCM, y dice, no, es que mindfulness ahora es la renovación pedagógica. A ver, o qué significa de compromiso social y de cambio educativo real. Por lo tanto, es difícil ponernos de acuerdo, pero en eso se trata, de que tenemos que ser también no solo maestros en el aula, maestras en el aula, sino también maestros y maestras en el entorno y en la vida social que nos rodea y comprometernos a construir una educación mejor para una sociedad mejor. Esto es así de simple, o al menos a mí me lo parece, vamos. Muy bien, Enrique, ¿formulas la última pregunta?
voy. No, pues... Es que le acabo yo de contestar, me he adelantado. Lo ha contestado Quique, creí que había otra. Bueno, estupendo. Simplemente pues... hay quien nos da las gracias por las aportaciones y nosotros damos las gracias a todos los que han participado. Sí, muchísimas gracias. Como dice Enrique, en primer lugar a ti, Quique, por tu aportación, comunicarles a las personas que están conectadas que tienes otra actividad en la Facultad de Letras, donde volverás a hablarnos de memoria histórica y su presencia en los libros de texto. Y la semana que viene contamos con la conferencia de don Antonio Viñas, en la que va a abordar un tema que ha estado latente en todo lo que ha estado comentando Quique sobre el Estado, las autonomías y la educación. Así es que os emplazamos para la semana que viene y los próximos días. Muchísimas gracias. Gracias a todos y todas. Salud y república. Y más escuela pública. Muchas gracias, Enrique.